Buenas Bueno, muy buenas noches. noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio donde esta noche, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, tendremos la participación como expositora de cierre de semestre en las materias de valoración aduanera 1 y 2, GAT 1, GAT 2, a la colega Niurka Beato. Niurka, para que sepas, es un honor para la Escuela de Economía, es un honor para esta licenciatura contar con tu presencia. Te comento que todos los colaboradores que están conectados y que se irán conectando eh, durante este conversatorio en esta noche son todos estudiantes de grado de su cuarto, quinto semestre, en su gran mayoría de esta licenciatura de la Escuela de Economía, que se titula a sí mismo. Esta licenciatura es en aduana y comercio exterior. Entonces, tal y como tú comentaste al inicio, esta noche lo que queremos es validar contigo, con tus conocimientos, ese marco teórico que hemos venido explorando con los estudiantes, tanto de la sección de la profesora Dabel, que realmente se disculpó ante todos y todas, pues no va a poder acompañarnos, y las secciones que yo imparto también. Hemos venido explorando toda esa teoría y contigo realmente queremos conversar y hacer ese tránsito a la práctica, que es lo que tanto expresaron todos los estudiantes que están aquí conectados. Entonces, Niurka, antes de darte la palabra, yo quiero hacer una pequeña semblanza de ti. Realmente yo quiero que me lo permitas para que todos y todas se enteren de tu gran dilatada carrera que vas a presentar durante esta noche. Tú Entonces, sabes, Miguel, que simplemente Niurka Beato, entre más sencillo, mejor. Creo bueno, que yo sé que los estudiantes y los profesionales les gustan escuchar su background, su expertise. Y yo simplemente, Niurka Beato, me siento mucho más cómoda. Yo sé que me solicitaste esto, pero mejor aprovechemos el tiempo en compartir con ellos, porque la experiencia y el conocimiento, es de verdad que es un asunto que uno lo tiene ahí, pero mejor prefiero aprovechar el tiempo, de verdad, para compartir y conversar con los participantes y contigo mismo en función de esas expectativas, esas inquietudes que tienen sobre la práctica en el marco de la teoría que han visto. Entonces, créeme que de verdad que no me siento más cómoda así y aprovechamos más este tiempo que he dedicado para ustedes. ¿Te parece? bueno, bienvenida a la tribuna de la Universidad Autónoma. Sí, sí. Realmente, como tal y como te comenté, Niurka, la idea con los muchachos, con todos, es que hagamos ese empalme de toda la teoría a la práctica. Entonces, yo creo, bueno, estoy casi seguro que ellos tienen muchas preguntas para ti. Entonces, te cedo la palabra y comande usted esta nave. Excelente. Salud. Bueno, nada más comentarles que si bien es cierto, yo adoro la Universidad Autónoma de Santo Domingo, simplemente tengo que comentarle que hice licenciatura en Contaduría Pública en UTESA y la especialidad en negocios internacionales y la maestría en aduanas y negocios y acuerdos comerciales en la UAS. Después ha sido efecto de lectura, experiencia, conocimiento, aportes, por supuesto, y mi texto que anda por ahí, que me encamino a escribir. Bueno, tenía el segundo ya para fines de publicación, pero al publicarse, al aprobarse la nueva ley de aduanas, pues he tenido que hacerle una revisión por todas las adecuaciones que trae esta nueva ley. Entonces, sí, bueno, ya van a ver entre uno y otro.
a nivel de los medios de comunicación. En el marco, sí, tengo una columna en Acento y socializo cápsulas en Instagram, mi canal de YouTube, que sí, trato muchos temas de comercio internacional y aduanas y otros temas que he ampliado porque mucha gente se ha interesado en tratar temas diversos. Entonces, nada, me tocó y ahí está ese aporte. Así es que, y el blog sobre comercio y aduanas, que también incluyo temas ahí, hasta poemas, como digo yo, hasta poemas y demás. Así es que estoy abierta. Partimos de que ustedes han leído que si bien a nivel de los organismos financieros se crearon en el marco del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a raíz de la Segunda Guerra Mundial, entonces no había nada que regular el comercio. Entonces se crea ese Acuerdo General de Aranceles y Comercio en 1947, se firma y entra en vigor en 48 y a partir de ahí se fue manejando la totalidad. Pero la gente dice, ok, el GATT, pero el GATT no solo trata el artículo 7, que es concerniente a la valoración aduanera. Trata una diversidad de temas que si ustedes se lo ven desde la A hasta la Z, pues van a ver que tiene el 1, el 2, los principios, los criterios manejados y por supuesto que van ahí hasta del tránsito, de la parte de los procedimientos, el dumping y demás. Entonces, como nos vamos a enfocar en el artículo 7, que si bien está reglamentado con el decreto 13 y los métodos de aplicación. Entonces, ¿cómo nosotros lo manejamos dentro de la combinación con la legislación aduanera? Entonces, ahí tenemos que combinar. Bueno, primero tenemos que pensar que dentro de la estructura o de la jerarquía legal, primero tenemos que ver que hay una libertad de empresa constitucionalmente hablando, la parte que tiene que ver el derecho internacional y todos los aspectos para venir después a la aplicación de los acuerdos, convenios y tratados internacionales. Entonces, como el GATT es un acuerdo que se definió y que República Dominicana es parte, pues al manejarse y al crearse la OMC en el marco, miren, del acuerdo de Marrakech, pues entonces, ¿qué pasa? Se crea la OMC y entonces se integra, por favor, si pueden cerrar el micrófono, que a veces no me permite. Entonces se crea la OMC y se introduce el acuerdo GATT y se maneja la parte de crearse el Acuerdo General de Servicios. Y de ahí es que la OMC se reconoce como el organismo internacional que regula el comercio de bienes, que es la parte del GATT, y de servicio, la parte del GATT. Dígase el General Agreement Tariff on Trade y el Acuerdo General de Servicios, el General Agreement Trade Services. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en muchos textos, ustedes lo van a escuchar, GATT del 94, pero a partir de la creación de la OMC, particularmente yo cuando redacto pongo GATT-OMC, porque es el acuerdo GATT que se integró en la OMC. Entonces ya esa parte teórica, pues ya la sabemos. ¿Y qué ha hecho República Dominicana como parte de todo esto? Bueno, hay que aplicarlo. ¿Sobre qué base? De lo que se ha definido desde el 2011, el tema que reglamenta con el decreto 3611 y todos los criterios que están ahí. Así es que a partir de ahí, entonces ya viene dado una serie de inserción porque sabemos que en nuestro país ha habido mayor importación que exportación. Lo digo en el término llano porque en la particularidad me gusta hablar de la entrada y salida de mercancías. Toda vez que usted le da salida a la mercancía o le da entrada para
redireccionar o destinar esa mercancía a los diferentes regímenes aduaneros. Y esa es otra parte que tenemos que verlo, y ya ustedes lo han visto en el marco de la licenciatura, y en su momento pudiéramos hablar de eso porque eso es un tema así de verdad que me apasiona. Pero en el marco de... Hello. Hello. Hola, hay un micrófono abierto que se oye un eco. Sí. Entonces ahí, ¿cómo ustedes ven? Bueno, vamos a partir de esa compra-venta internacional que ustedes manejan. Entonces, a partir de ahí, la gente dice, pero ¿y cómo yo sé de valoración aduanera? Usted tiene que saber sobre esa habilidad que tiene cuando tú compras mercancías a nivel internacional. Ahora bien, pudiera surgir alguna inquietud, alguna pregunta sobre la base de la compraventa internacional por la parte de los que están aquí participando. ¿Alguna inquietud sobre los efectos de la compraventa internacional relacionado a la valoración? ¿Alguna inquietud sobre esto? ¿Sí? Dice Alan Geraldo. Buenas noches. Tengo una pequeña inquietud. Una persona, para uno hacer una compra internacional, tiene obligatoriamente que ser persona jurídica. Puede ser persona física o jurídica. Tú compras una mercancía que tú tienes una necesidad que te ha surgido y tú no la quieres comprar en el mercado local, tú puedes comprarla en el mercado internacional que tú la encuentres siempre y cuando tú conozcas las condiciones, las restricciones y las prohibiciones existentes en nuestro territorio nacional que están definidas en la normativa legal. Ejemplo, tú tienes que conocer qué establece la ley. ¿Por qué? Porque esta ley 168-21 que se está aplicando tiene parámetros. Entonces tú tienes que ir, ok, pero ¿cuál es la mercancía que voy a comprar? ¿Voy a comprar un vehículo? Bueno, pues tengo que saber cuál es la prohibición existente, porque tenemos prohibición de los vehículos con el guía a la derecha, los de más de 5 años de fabricación, los vehículos denominados salvamento. Entonces hay que ver esas prohibiciones. Si es electrodomésticos usados, tiene que saber que existe una prohibición en ese ámbito. Y la otra parte, que es el de minimis, con lo que refiere el decreto 402-05 en el marco de la categoría B, que lo pueden buscar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, muchas gracias. Ok, es Merlin Aquino. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es, usted comentó sobre la provisión vehículos. Tiene la mano levantada. Sí, es Merlin. Sí, Sí. sí, usted mencionó sobre la provisión de vehículos de, por ejemplo, Es Merlin. Ajá, Él está hablando. ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, que usted mencionó sobre la provisión de vehículos con 5 años de antigüedad y que sean salvamento. ¿Por qué pasan por la aduana esos vehículos? No, no es que no pasen, es que hay una prohibición establecida en la ley 407, donde se establece la prohibición de la importación de vehículos de más de 5 años de fabricación y más de 15 años de fabricación. Los denominados salvamentos que están establecidos en el decreto 671-02 y los vehículos con el guía a la derecha, prohibición que está establecida en la ley 6317. Si pasan por aduana, que usted la pregunta, entonces la gente tiene que saber que si tú tienes un vehículo o adquiere un vehículo que sea de prohibida importación, la aduana tiene la potestad de poder fiscalizar a priori y a posteriori, dígase, en el momento, durante y después hasta 3 años,
conforme la ley 168/21, y realmente la gente debe conocer todos estos mecanismos para que haga conciencia de lo que está establecido. ¿Me entendiste, Smerlin? A la perfección, muchísimas gracias. Siempre. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta referida a la temática en el marco de la compraventa internacional? Porque a partir de ahí es fundamental determinar el valor. Entonces, ¿cómo lo vemos? Si compramos este estuche por $1 y usted compró 1000 estuches por $1, usted tiene que saber que esa mercancía va a generar un intercambio de información entre el vendedor y el comprador que usted debe definirlo de acuerdo a su habilidad negociadora. Dígase, si son 1000 estuches y usted tiene una perspectiva de comprar más, pues igual usted le dice, pero mira, ese es el precio inicial que yo tengo, pero mi proyección, mi forecast, como dicen los anglosajones, es de comprarte a ti. Y como hablamos en tema de marketing, de la fidelización, es para comprarte a ti. Y tú con ese término convencer a los de decir, mira, es que yo no pretendo comprarle a otro más. O tú le vas a comprar 1000 estuches a través de eBay y Amazon, pero si tú te vas por Alibaba, tú compras X cantidad al por mayor, entonces tú puedes manejar ahí la negociación en el marco de el precio que tú puedas lograr. Ahora bien, debes saber que esa información debe estar transparente en esa factura comercial. Y una factura comercial debe tener todos los datos fehacientes que puedan ser comprobables. Digamos, una factura con un timbrado del nombre de la empresa, la coordenada de su dirección, de su teléfono, de su correo electrónico, su página web y todo. Entonces, ¿cuál es el elemento? Que esas informaciones estén consignadas de acuerdo a lo que usted ha negociado. Y esa información va de la mano de usted saber la cantidad, la descripción, el precio, la unidad de medida, que es fundamental, y la parte de lo que tiene que determinar con los Incoterms. Dígase los términos de comercio internacional, porque en esa negociación usted va a definir sus responsabilidades, sus documentos que va a manejar y los riesgos. Entonces, como estamos utilizando los Incoterms 2020, debo hacer notar aquí que la Cámara de Comercio Internacional tuvo la última adecuación en el 2020, pero no te dice a ti que solo puedes utilizar 2020. Tú puedes utilizar el 2010 o el 2000. De hecho, y le digo para conocimiento o fortalecimiento, es que sí, ese mismo es el canal. Así mismo, Miguel. Entonces, ¿cuál es el elemento que ustedes van a ver? Que realmente la Cámara ha implementado lo que es un tema de arbitraje, porque mucha gente se sitúa, sí, las adecuaciones del 2020, pero si tú puedes negociar, como ya tenemos 11 Incoterms y los más usados son el FOB y el CIF, por la determinación de la base imponible, pues entonces tú puedes manejar el 2010, que igual lo maneja con esa misma terminología, y el 2000. Pero esas son partes que nosotros tenemos que conocer, y más ustedes de esa licenciatura y a todo aquello que lo van a escuchar que están en el ámbito de ese comercio internacional. Entonces, partiendo de esa parte, pudiéramos manejar los términos de comercio internacional, los Incoterms, que a muchos no se les hace tan fácil pronunciar. Y yo le digo, díganle para que se los relacionen, díganle Intercom y así se lo van aprendiendo. Dime, Smerlin. Perdone que le haga. No, no te preocupes, todo lo que tú quieras, todas las veces. Yo
Ejemplo, yo voy a poner, a ver un ejemplo, a ver si usted me puede aclarar. Si yo tengo una mercancía, viene desde China, esa mercancía cuando llega a territorio dominicano, ¿hay que nacionalizarla o pasa directamente al, al consumidor final? Bueno, primero tú debes saber que toda mercancía que llega a territorio dominicano por puertos, aeropuertos o puntos terrestres fronterizos debe cumplir las normativas legales. Y dentro de esas normativas legales está la realidad que tenemos en los documentos. ¿Qué tú debes conocer o qué debemos conocer? Que existe en el transporte aéreo y marítimo, que ahí va con los elementos de la compraventa internacional, que se maneja lo que es esa modalidad del medio de transporte. Y el medio de transporte, ¿qué te dice? Tú tienes ese contenedor que está lleno, un contenedor de 20 pies, y tú lo llenas a una naviera que está, por ejemplo, en China, y la naviera le va a emitir un conocimiento de embarque, dígase un BL o un Bill of Lading. Con ese conocimiento de embarque, recibe ese contenedor, pero va a recibir 40 contenedores más. Entonces le va a llenar 40 BL. Con esos 40 BL, la naviera entonces ya tiene ese documento emitido, entonces va a elaborar el manifiesto de carga. Y el manifiesto de carga es el documento que van a transferir al puerto o a la aduana de destino por donde va a llegar el medio de transporte. Entonces, esa mercancía que está en China llega al puerto, por ejemplo, de Hainan. Entonces, ahí va a ser recibido el manifiesto de carga de 24 a 48 horas antes de que el medio de transporte llegue. Entonces va a coordinar para hacer la recepción del medio de transporte. Y a partir de ahí, recibiéndose la mercancía, la naviera está notificando a los clientes para que vayan a hacer su declaración. Entonces, toda mercancía que llegue a territorio dominicano, a territorio nacional, reitero, por puertos, aeropuertos o puntos fronterizos terrestres, debe ser declarada. Y esa declaración va a permitir cumplir con esos procesos y esos procedimientos de cara a nacionalizarla, dependiendo del régimen aduanero al que usted haya destinado la mercancía. Porque puede ser que usted tenga una mercancía que venga de manera temporal, que cumpla unos procesos de transformación y al paso del tiempo, como lo establece el régimen, así, cumpla el plazo y se exporte. Entonces hay que ver los regímenes combinados con esto. Entonces, por eso es que hay que entender, si la mercancía no se declara y pasa por la aduana, entonces es objeto de un delito aduanero. Y ahí están las infracciones y todo lo que así establece la ley, conjunto con las penas que así se contemplan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas Sí. gracias. Carlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. De estar aquí escuchándola. Tengo una preguntita. Con relación a las compras de vehículos, veo que tanto persona física lo puede comprar, pero muchos recomiendan lo que es traerlo endosado bajo un dealer. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el dealer nos pueden descontar, vamos a decir, si vamos a pagar un 18% de ITEVIS, pagaríamos lo que es un 10%, si no me equivoco. También lo que es, si podemos aplicar el Tratado de Libre Comercio, lo podemos aplicar tanto en persona física como el dealer y cómo podemos obtener algunos beneficios trayéndolo como persona física. Es decir, ¿cuál es la metodología y por qué mayormente se van siempre por el dealer?
Mira, los dealers tienen un acuerdo, pero hoy día eso es sobre la base del valor. Pero tú tienes dos opciones. Número uno, mucha gente dice, yo voy a traer a través de un dealer y le aplican el acuerdo que está definido. En la parte del ITEVI, hasta donde tengo entendido, no hay ninguna negociación. No sé si lo han firmado, no desconozco ese dato. Es a través del valor que se aplica el descuento que se ha definido. Entonces, cuando tú le dices a un dealer, mira, yo lo traigo, el porcentaje que le cobran del dealer a un particular, lo desconozco porque son negociaciones entre las partes. Ahora bien, la parte de tú decidir si viene por el dealer o lo trae de manera particular para aplicar el acuerdo comercial en el caso del DERCAFTA o del EPA, eso depende. Número uno, solo afecta el gravamen, solo y solo si cumplen con las reglas de origen establecidas. ¿Cuáles? Las que establece el DERCAFTA en el capítulo 4. Dentro de eso, en el marco de los vehículos, pues igual tiene que ver con la parte del contenido regional, la parte de los métodos que están definidos, y en el EPA, el protocolo 1. Entonces es importante, hay un departamento de normas de origen que igual le puede dar la asistencia o le pueden escribir, pero igual pueden verlo. Previamente es importante leerse esa disposición que establece el DERCAFTA y el acuerdo EPA. Entonces es importante porque la gente opina y emite unos juicios a veces sin conocer. Y el otro elemento es que traen un vehículo, porque es algo sumamente importante. Tú puedes tener un vehículo marca Ford que lo fabricaron en Estados Unidos y lo traes a República Dominicana, pero debe conocer que el vehículo debe cumplir con las normativas domésticas, dígase las disposiciones legales del país. ¿Cuál es la que referí? La 407, la ley 407, que prohíbe los de más de 5 años de fabricación y de 15, la 6317 del vehículo a la derecha y lo del decreto 671, los de salvamento. Porque aunque tú tengas un vehículo que sea producido en Europa, en países parte del EPA, o de Estados Unidos en el marco del DERCAFTA, y cumpla los criterios de origen, si realmente incumple con esas disposiciones legales nacionales, no te lo van a poder aplicar. ¿Me doy a entender? Comprendo, muchísimas gracias. Entonces, para eso, los acuerdos, los dos que he referido, el DERCAFTA y el EPA, y este mismo dispositivo, la ley 168-21, establece lo que es la resolución anticipada, que lo pueden buscar. Entonces, ahí pueden solicitar una resolución anticipada siempre que ustedes soliciten la información con los requisitos que está contemplado en esas normativas legales. Voy con Jennifer, luego Alexander y luego Dennis. Dime, esto de que era valoración, Muy pero bien, está muy interesante la diversidad. Dime a ver, Jennifer. bien, a mí me gustaría saber con respecto a los gravamen y con respecto en las liquidaciones cuando utilizan la diferencia de las que a veces lo ponen por unidades, a veces por kilogramos. ¿Eso tiene alguna diferencia a nivel de costo? Porque he visto liquidaciones que mencionan kilogramos, otra mencionan unidades y esa parte es un poco confusa. Sí, mira qué sucede. La Organización Mundial de Aduanas, OMA, emitió la unidad de medida de las mercancías que se comercializan a nivel internacional. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay productos que vienen en unidades, o sea,
tú dices una caja de tuna, no una caja de tuna que contiene 24 unidades, entonces tú tienes que saber si te la facturaron por caja, donde te especifica en la descripción que cada caja tiene 24 unidades, para que al momento de tú declarar en el DUA, en la Declaración Única Aduanera, tú poner 24 unidades de tuna o poner una caja conteniendo 24 unidades. Entonces, eso es en la parte de unidades, pero tiene que ver, por ejemplo, vamos a suponer que Claro o Altiz traiga un rollo de cable. Un rollo de cable de 500 metros no es lo mismo a decir 1000 pies de cable, de rollo de cable a 0.05 el metro. ¿Me doy a entender? Al momento que tú vas a determinar el valor, tú tienes que saber muy bien la unidad de medida para determinar el cálculo del valor para aduana, y asimismo es lo que se fomenta en la determinación de la unidad de medida y de las estadísticas del comercio exterior. En la página, no sé si ustedes han visto una tabla de las estadísticas que tiene colgada la página de la Dirección General de Aduanas. ¿La han visto, las estadísticas? Sí. Bueno, pues si no, los que no la han visto, les invito a que vayan por asunto de tiempo, pero ustedes van, es fácil, entran a la página www.aduanas.gov.do y luego van a estadística, y de estadística van a dinámica, y ahí ustedes van a ver, buscar las informaciones por año, y van a ver que le va a desplegar una tabla en Excel con las diferentes variables que están definidas. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, las estadísticas bueno, estamos en el mes de mayo ya. Ustedes ponen las estadísticas del mes de febrero y marzo, o lo ponen un mes y buscan y comienzan a ver y a identificar informaciones que son valiosísimas de las que están ahí. Dice aquí un comentario: el tema de la primera placa es más fácil, la salida del vehículo es más rápido y así sucesivamente. Bueno, porque hay que determinar el 17% de la primera placa y el CO2 que va del 1 al 5% según la ley 253-12. Bueno, tengo a Alexandra, ¿sí? Denny, después el profesor Miguel García. Sí, Alexander, pero antes de iniciar con mi tema, creo que el profesor quiere darle un comentario acerca de lo que usted comentó Okay. sobre lo que leyó o no. Ok, sigo yo con mi pregunta. Sí, Entonces, como usted mencionaba, si no mal recuerdo, yo escuché como que en nuestro país las importaciones superan las exportaciones. Entonces, usted estaba hablando también sobre las compras internacionales. Entonces, me surgió una pregunta, y es que las compras internacionales y las importaciones crean un impacto en lo que es el tipo de cambio de nuestra moneda nacional. O sea, son un factor para que nuestra moneda se haya despreciado en el pasar de los tiempos. No, hay dos elementos importantes. Número Sí. uno. Frito. Hola. Opino porque Hola, ¿alguien quiere opinar sobre el tema? No, ok. Hay dos elementos. Número uno, las compras por internet son una modalidad que se han dado a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dígase TICs, y que a través de esa facilidad que han dado las empresas, pues han podido dar esa oportunidad para que se adquiera, y los países como el nuestro ha insertado a raíz del mismo DR CAFTA esa alternativa de poder
propiciar una cuenta, una compra por internet bajo los lineamientos definidos, porque igual una compra por internet acogida al decreto 402-05 que establece el de minimis, tiene que cumplir los parámetros. Ahora bien, combinado con la norma 01-2018 que establece el fraccionamiento. De igual manera, esas mercancías tienen esa particularidad para tú manejarlo. Son mercancías que son de mínimo costo, de una facilidad que da el Estado dominicano en función de ese comercio expreso, de esa facilidad que le da para tú comprar una vitamina, un medicamento, un artículo de poco costo, y tiene esa alternativa. Si te pasa de ahí, pues entonces ya tiene que saber que existe esa norma 01-2018 que establece el registro único aduanero, que es el RUA. Y entonces ya tú tienes que saber que, como dice uno en la jerga, hasta lo mucho Dios lo ve. Entonces tú tienes que saber que si es para fines comerciales, ya te van a manejar sobre esa modalidad de retenerte la mercancía, y entonces tú tienes que pagar los derechos e impuestos, pero debes declarar la mercancía, debes cumplir con los procesos y los procedimientos establecidos. Eso es así. Y esas son mercancías que se denominan mercancías importadas. Entonces, cuando se trata de las otras importaciones, igual, a través del comercio electrónico, fácil que tú utilizas un medio de pago expedito, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, bien fácil. En el caso de las importaciones que tienen alto volumen, tú manejas medio de pago, que puede ser una transferencia, una carta de crédito, que son las mayormente utilizadas y las que dan mayor seguridad. Y donde hay esa alternativa para tú manejar esto, y donde tú tienes que adquirir esas divisas, esos dólares, para poder pagar a tu suplidor o hacerlo a través de la carta de crédito con las entidades bancarias del emisor y el receptor. Pero todo eso contrae todos esos elementos donde tú tienes que buscar dólares, buscar divisas. Ahora, es importante y vale destacar que como nosotros compramos más que lo que vendemos, decimos, tenemos más importaciones que las que reflejan nuestras exportaciones y que se evidencian en la balanza comercial de la balanza de pago que emite el Banco Central. Es evidente que nosotros tenemos un volumen mayor en las ventas, en la compra de mercancía y en las ventas, pero sí de zona franca, que sí tiene un balance positivo. Entonces, ahí es que está el tema de la compra de divisa, porque tú tienes que adquirir esa tasa de cambio para poder comprar la mercancía que tú traes al mercado. Por ejemplo, si tú tienes ahora mismo y quieres comprar una docena de lámparas, tú le dices a tu cliente, mira, cotízame, mándame la ficha, envíame cuáles son las opciones y todas las condiciones que tú determinas en la compraventa internacional. Ok, la lámpara te salió a $100 y tú quieres comprar 10 o $1,000. ¿Cómo tú la vas a pagar? De acuerdo a tus posibilidades. O tú vas a un banco y le dices, mira, de los 10,000 pesos que están ahí, yo quiero comprar, tengo que mandar una transferencia de esos $1,000 a eso. Pero entonces tú se lo vas a pagar aquí en pesos, pero el banco se lo va a pagar en dólares a tu cliente. Entonces, es la modalidad del medio de pago. Ahora, ¿cuál es la motivación mayor a nosotros? Que tenemos que exportar más, que debemos incrementar la capacidad
de exportación, sea con un valor agregado, sea con inversiones que pudieran manejarse sobre la alternativa de posicionar mercancías en diferentes mercados, mayormente diversificar en ese pastel esa posibilidad de no solo venderle a los países que hoy comercializan con RD. Entonces, en la medida que nosotros colocamos esa mercancía sobre la base de esas exportaciones, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues al vender más, partiendo del supuesto que vendemos más a los mercados foráneos, pues vamos a adquirir más divisa y entonces vamos teniendo un deseo de verdad de todos que por lo menos esta balanza comercial sea mayormente igual. Pero ahora estamos abismalmente importaciones que exportaciones. Y si no la han visto, le invito a que vean la página del Banco Central y busquen la balanza de pago, donde se refleja la balanza comercial y donde están asimismo el desglose de las importaciones y las exportaciones. En el marco de la determinación de los derechos e impuestos, pues la base imponible determinada por el valor FOB más el seguro más el flete, esa sumatoria nos da el Incoterm-CIF, costos, seguro y flete, siglas en inglés, y esa totalidad pues la multiplicamos por la tasa de cambio del Banco Central del día para determinar así el valor CIF en pesos, que es la base imponible. Entonces, a partir de ahí es que calculamos el gravamen, el ITEVI, el impuesto selectivo al consumo, si así hubiera, para los productos suntuarios. Si fuera vehículo, el 17% de la primera placa, el CO2 que va del 1 al 3, según la 253-12, y la tasa por servicio. Entonces, cuando tú ves todos esos elementos que dependen de los valores que tú negociaste en la compraventa internacional, que también tiene que considerar cuál es la tasa de cambio del Banco Central del día. Es fundamental para nosotros ver, visualizarnos, y más ustedes, muy jóvenes pensantes, que tienen una perspectiva, pues igual podemos posicionarnos en cualquier parte del mundo sobre la base de las exportaciones e incrementar esa alternativa. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, muchas gracias. Siempre. Profesor o Dani Ramos, primero. Muy buenas noches. Buenas noches. Primeramente, darle las gracias por su tiempo que nos está dedicando. Y en segundo lugar, quisiera decirle que el profesor en una ocasión nos compartió uno de sus videos de YouTube y desde entonces estoy suscrita a su canal porque me pareció muy interesante. Habla muchos temas de interés. Bueno. Sí, gracias por eso. Para nosotros, los estudiantes de esta carrera, a veces se nos torna un poquito difícil conseguir información en el internet, porque hay mucha información, pero está relacionada a otros países, como México, es que más uno consigue información que tenga que ver con este lado del mundo. Entonces, mi pregunta es, usted estuvo hablando en principio sobre el acuerdo GATT de la OMC y también de lo que es el decreto de la regulación para la valoración en República Dominicana. ¿Existe alguna diferencia de importancia que nosotros como futuros licenciados de la carrera debemos conocer con relación al reglamento y el acuerdo de la OMC? Mira, excelente tu pregunta, porque realmente no existe diferencia, porque número uno, como surgió primero el GATT,
y después el GATT se aplicó, y fíjense que desde el 1947, en 48 cuando ya entra en vigor hasta el 94, y cuando entra en el 95 GATT OMC, y es en el 2011 que nosotros los reglamentamos. Pero ¿cuál es el asunto elemental en esto? Que ya había un parámetro. Entonces, ¿qué ha venido a darse con el decreto que reglamenta el artículo 7 sobre valoración aduanera del GATT del 94, GATT OMC? Es que ha venido a desmenuzar, a detallar la aplicación de los métodos. ¿Cómo cuál? Tú tienes el método 1, precio pagado o por pagar. La gente cree que si tú diste $1 por ese estuche, hay que aceptarte el valor del dólar. Tú tienes que saber que aunque tú tengas la factura y el medio de pago, debes cumplir con los ajustes que establece el artículo 8. Y entonces se aplica el 1 y el 8, porque el 8 establece las condiciones. Ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, se aplica conjuntamente. Entonces, el otro elemento que va, si tú, no, pero yo voy a que me valoren por el segundo método. No, no es así. Tienen que primero descartarte el 1 para entonces ir al 2 y después al 3 y después así sucesivamente. Pero aquí ha habido una dinámica interesante. En nuestro país hemos ido dando saltos cualitativos y cuantitativos. Evidentemente, las universidades hay que reconocerle y darle su punto en el ranking de que han fomentado el estudio y el análisis en estos temas aduaneros. Es elemental que los estudiantes deben saber que la inserción en este campo es muy especializado. Estos temas no es que no se puedan aprender, pero hay que leer, hay que investigar, hay que analizar y sobre todo darle seguimiento. Porque hoy es un tema, pero usted sabe muy bien que mañana el comercio internacional es cambiante y hay que estar a la vanguardia. Entonces, eso es elemental. ¿Qué pasa con la terminología de tú decir cuáles son las variables que pudieran incidir en el artículo 7 del acuerdo GATT y el decreto 3611? Bueno, pues es un asunto que se aplica como consecuencia de esa normativa internacional que ha sido acogida por los países partes y de la cara a poder aplicarse en función de tu poder tener, número 1, la tipificación, porque si tú subvalúas o sobrevalúa, ya eso está contemplado en la ley 168 como un ilícito aduanero dentro del marco de los delitos. Y si ustedes lo buscan, que le invito a que lo lean en la ley, y entonces cuando ustedes lo buscan, usted dice, pero ven acá, no sabía eso, que una mercancía puede ser subvaluada y que esa subvaluación conlleva el porcentaje de una sanción y asimismo en sus defectos esa modalidad también puede ser objeto de penas. Entonces nosotros tenemos que estar actualizados. Todo ser humano que esté dedicado, que esté estudiando, las leyes no son para los abogados. Las leyes son para aquel profesional que está inmerso en una temática y que debe conocer para su aplicación. Porque si tú vas a aplicar un valor o va a declarar una mercancía, tú primero que tienes que saber, pero mira, yo tengo que saber las estadísticas. Si ese estuche fue de $1, ¿cuánto estuche? Voy a hacer una investigación de mercado. ¿Cuántos estuches se trajeron aquí en el 2022? ¿Y cuáles fueron los valores que se aplicaron?
y yo tengo ahí una referencia, que hay estuche de piel, que hay estuche de marca, que hay estuche genérico. Bueno, pero igual usted tiene un referente para comparar del que usted está comprando. Entonces, es un asunto de un accionar para todos ustedes que están envueltos en esta temática. ¿De acuerdo, Denis? Denis. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Profesor. Profesora, gracias. Yo solo ahí iba a comentar algo que ya tú lo explicaste demasiado bien y no puedo abundar sobre eso. Pero yo quería hacer el comentario de que había una pregunta en el chat que yo creo que pasamos por alto y quisiera ver, Beatriz de Olio te preguntó, yo entiendo que como un ejemplo de la valoración de los vehículos. Eso es lo que yo entiendo que ella... bueno, y Leonela hace la siguiente pregunta también. Si un importador declara una mercancía con valor menor de lo que realmente pagó, ¿cómo aduana se da cuenta de que la mercancía está subvaluada? Yo creo que ambas preguntas están por ahí de acuerdo, pero adelante, profesora Niorca. Bueno, en el tema de la valoración aduanera, si bien existen los métodos que están definidos, que ya ustedes lo conocen, pues igual deben saber que en la aduana dominicana existe unos valores que se han investigado previamente y son valores referenciales. De ahí la aduana puede tipificar si realmente hay subvaluación o hay sobrevaluación. Entonces, o aplicar el valor que le corresponde. Ahora bien, usted tiene las estadísticas, reitero, y es un punto que siempre lo digo en todo tema de valoración aduanera, el punto más referente para todo importador, para toda persona que piensa realizar un emprendimiento en estos negocios, pues igual son las estadísticas. Cuando usted hace ese estudio de mercado, ese análisis de las estadísticas y dice, mira, yo quiero traer el vehículo Toyota Corolla del 2024 o del 2023, pues entonces yo busco importaciones de vehículos y ya tiene un referencial de si es de Chile, si viene de Japón, de Estados Unidos, ya tiene una información estadística. Cuando usted hace la compraventa y adquiere y tiene un valor, tú le dices, no, pero mira, ese es el valor que yo compré, pero es un vehículo usado. Entonces tiene que saber cuál es la información para que tenga un referente de cómo está en aduana. Yo siempre creo, mis estimados y estimadas, que tú haces una pregunta y vienen unos sapienses, unos expertos, unos especialistas a opinar de algo, pero yo prefiero irme a la fuente y como esas informaciones están ahí públicas y son de la fuente que tiene la captura de la data, pues entonces mejor irme a la fuente. Van a la página y entonces a la página de la DGA y entonces buscan las informaciones para que se nutran y hagan conciencia de una transacción comercial que le va a permitir a usted garantizar una información. No, mira, el vehículo yo lo compré en 12,000 pesos, sí, pero ese vehículo me lo vendió un primo y de repente en la aduana está en 15,000. Yo no lo puedo declarar en 12 porque número uno, no tengo información que me sean fehacientes para yo aclarar y argumentar que ese es el valor que tiene. Sin embargo, la aduana lo tiene en 15, pero la aduana, si yo lo declaro en 12, me puede tipificar con una subvaluación y me sanciona, pero las estadísticas te ayudan. Entonces, es un referente que te permite, primero, apropiarte de la información, que es fundamental. Tú investiga, lee, conoce, analiza y te apropia. Entonces ya es una experiencia que nadie te la cuenta. Y tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es? Entonces, ¿cuál es el elemento que tú dices? Bueno, pues ya tengo
la experiencia vivida, porque yo no sé a ustedes, pero a mí no me gusta que me cuenten, a mí me gusta vivir las cosas. A mí me gusta, de verdad, hasta sacar un acta de nacimiento, me gusta ir yo para vivir la experiencia y que realmente no me diga. Dice aquí Yarelin, según la base de datos que ellos poseen, donde establecen el precio del artículo de mercado. No, tú tienes los elementos. Lo que pasa es que estos son elementos importantes, mis estimadas. Cuando ustedes tienen conocimiento, ustedes tienen la información para poder hacer, número uno, toda transacción comercial como corresponde, transparente y en base a las buenas prácticas. Si viene el otro, no, porque yo declaré en tanto y me lo aceptaron, no, pero yo lo voy a hacer como corresponde. Yo no te puedo decir que el otro lo hiciera incorrecto, pero con la información y los argumentos que tú puedes tener, pues sabe muy bien que tú vas a dormir tranquilo. Pero el otro que te está dando una información, puede ser que en el mismo puerto lo fiscalicen o durante o después hasta 3 años. Puede la aduana fiscalizar. Estamos en el 2023. Tú trajiste una mercancía hoy. La mercancía está en el puerto, la declaraste, la valoraste, la pagaste, la despacharon. Tú te vas con tu mercancía, o la vendiste o la disfrutaste. Pero si tú no hiciste lo que corresponde, la aduana tiene la atribución de fiscalizarte esa mercancía hasta 3 años. Y la ley te habla de que los documentos hay que guardarlos por 10 años. Yo le digo a todo el mundo, usted coge todos esos documentos, lo escanea y lo sube a la nube. Pero es importante conocer esa información. ¿Me doy a entender? Los que estaban, y vale para los dos, la inquietud. Sí, ¿me entendieron? Ok, entonces tengo aquí Kiara y de Yanara. Buenas noches. Aprovechando que usted mencionó los métodos de valoración aduanera, yo tengo una pequeña duda acerca del método de último recurso. Yo quiero saber cómo este se efectúa en sí y qué tipo de información o documentación se necesita para que se efectúe. Ok. ¿Qué más? No, perdón, Dayara, que tenía otra pregunta. ¿Dayara? Sí, yo era a decirle algo con respecto a lo que usted estaba diciendo, que hace poco mi hermano compró un teléfono en menor precio y se lo retuvieron a aduana cuando se dieron cuenta de que lo compró en menor precio o no sé qué fue lo que pasó bien. Yo sé que tuvo que pagar, aparte de lo que pagó por teléfono, pagar algo que le pusieron más, le pusieron que tenía que pagar se me olvidó el nombre. ¿Que tenía que pagar? Ajá, tenía que pagar, aparte del envío, tenía que pagar, le pusieron por un cargo y se lo retuvieron allá en aduana. Y hasta que él no pagara eso, no le daban el teléfono. Bueno, porque se lo retuvieron, ¿verdad? Sí. Retuvieron. En el marco, bueno, tiene Elizabeth para responderle a Kiara. ¿Qué más tú me trajiste? ¿Sí? ¿Kiara? No, Elizabeth. Disculpe. ¿Me escucha? Sí. Sí, bien. Es con respecto al método de valor reconstruido. Según estuve leyendo recientemente, bueno, de hecho tuve algo relacionado el día de hoy con esto. Ese es uno de los métodos menos utilizados, pero por ejemplo, en el caso de que una mercancía, como estuvo diciendo la joven anteriormente, que yo compre, qué sé yo, por ejemplo, algo grande, un piano de cola, por ejemplo. Ahí en ese caso, si yo lo compro a un precio que está por debajo del que realmente costó, por ejemplo, que lo conseguí en una tienda de esas, Salvation Army, por ejemplo, que tú consigues mercancía
de segunda mano. Entonces, ¿cómo se aplicaría la valoración de este artículo? Ahí ellos tienen que aplicar lo que es el costo de la fabricación y del año en que se fabricó este producto. Sí, déjame responderle a Kiara con el tema del último recurso. Y ya voy después con el tuyo, por el método reconstruido, por el tema de depreciación y todo eso que hay que contemplar. Porque eso se ve mucho en esa mercancía. En la parte del método del último recurso, es como si fuera darle un review a la mercancía en todos los métodos. No fue por el método de precio pagado por pagar. No se fue por el método 2 ni por el 3. Bueno, pues nos vamos al último recurso sobre la base de tú determinar si puede emplear cualquier parte que fuera adicional y entonces que fueran, diríamos, excluyente a esa parte de la valoración. Es método que casi no se usa. Casi no se usa, o mejor dicho, en República Dominicana no he visto ninguna jurisprudencia de casos especiales así, porque aquí, como lo primero son los tres, la parte de los tres, del primero del precio pagado por pagar, del similar, del idéntico, bueno, pues tú descartas. Entonces, esos elementos del último recurso te da a ti una atención de identificar que si tú tienes los tres fases primera, que es como mayormente se usa, pues de igual manera no hay que llegar al último cuando realmente se pueda determinar la aplicación de la valoración en el marco de esa fase que ya tú puedes agotar. Nosotros hemos tenido mayormente casos en función, diríamos, en el marco del conocimiento, todo lo que es los aspectos que están manejados sobre esa valoración que la gente tiene. Tú declaras el valor, no es el que corresponde. Bueno, pues tú sabes muy bien que te pueden aplicar tu sanción en puerto. Con la mercancía en el puerto, si tú declaraste pretendiendo aplicar y no tiene las condiciones y de ahí se determina que no te pueden aplicar el segundo, el tercero, pues igual hay la potestad y la atribución correspondiente, porque así lo establece la ley, de aplicar la sanción que están definidas. Y sobre todo, mi estimado profesor, se lo digo a usted y a los demás, que esta cultura que hemos tenido de subvaluación. Hay situaciones y más que en el marco de la competencia y la competitividad, mucha gente te puede decir, pero ven acá, a ti te valoraron eso en $1, pero yo lo traje y me lo valoraron en unos 5, y yo lo traje y me lo valoraron en 90 centavos. Entonces ven acá, ¿y cómo tú vas a manejar la competencia en el mercado? Entonces son elementos que ahora nosotros tenemos que ver que la competencia, de hecho, en esta semana tengo un conversatorio sobre esa temática de la competencia en función de que Jennifer, puede tener un negocio y tiene una mercancía hoy a un precio, y el otro, como es competencia, sabe ya que Jennifer está importando la misma mercancía y que Jennifer la tiene más económica que él, que ha hecho los mismos procesos. ¿Y qué hace él? Es objeto de investigación en la Comisión de Práctica Desleal y en la misma dirección de competencia, porque nadie está ajeno de que no lo investiguen para poder defender sus propios intereses. Entonces, esos métodos están definidos para que tú lo puedas manejar y pueda o temperar dentro del ámbito de su correcta aplicación. En el marco ¿estamos claros, mi querida Kiara?
Sí, muchas gracias. Me aclaró más de una duda. Sí, entonces en el marco, y de hecho, yo les digo, si tienen alguna duda, ustedes se acercan y buscan, pero váyanse a las estadísticas, que es fundamental. En el marco del valor reconstruido, sabemos muy bien que esos son adiciones y que en su momento, usted si tienen, por ejemplo, una máquina que la hayan reconstruido, que no la hayan contemplado como una garantía o que ya perdió el plazo de garantía. Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, ¿por qué me hizo la pregunta? Sí. Entonces, si tú Sí. tiene que ver dos elementos. Número uno, identificar si la mercancía que tú has adquirido está en garantía, si tú la negociaste con una condición de garantía y sufrió una avería durante esa garantía. Entonces ya tú tienes que manejar esa parte para el reclamo de una alternativa de que te la reemplacen o te la reparen. Esa es una. Pero si es una mercancía que viene, que tú la llevaste y la enviaste para que te dieran un valor reconstruido, pues igual pudieran aplicar nada más lo que te van a cobrar en función de la valoración de la pieza que le agregaron como adicional, partiendo de que la primera parte ya tú la pagaste. Ahora, si es una pieza que es medio antigua o que es una pieza que tú la vas a reconstruir igual, tiene que ver si primero declinar los métodos anteriores para que te puedan aplicar el valor reconstruido en función de las modalidades que ya se han determinado y que ya se han definido en el decreto 3611. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias. Siempre ir descartando. Siempre dice aquí Franklin Félix, ¿qué departamento se encarga de llevar a cabo la investigación de subvaluación? Eso es en la administración aduanera y ahí entonces manejan la parte de lo que es la fiscalización posterior, que ya ellos lo elevan para que se le haga el proceso del régimen administrativo sancionador que establece la ley 168/21, que lo pueden leer. Rosel. Y solamente una pequeña aclaración, maestra. Buenas noches a todos. En el caso de la aplicación de sanciones, cuando una persona declara una mercancía con un valor que no es el que le corresponde a la mercancía, la sanción va cuando el valor es falso. Porque, o sea, una pregunta, porque, por ejemplo, si como la compañera expuso anteriormente, yo compro una mercancía por el valor, con un valor mucho menor del que realmente cuesta, pues ya el departamento correspondiente tomará acciones de lugar. Ahora, la sanción se aplica cuando el departamento que se encarga de investigar el valor real de la mercancía detecta que el valor con el que declaramos la mercancía pues está alterado o no es el correcto. ¿Estoy en lo correcto? Es que realmente les invito que lean el artículo 327 en adelante y entonces ese es de la ley 168. Me quedan 4 minutos con este conversatorio. Estos temas son grandes, pero yo tengo un compromiso a las 9:30. En el 327 de la ley, miren, para que ustedes lo busquen, le habla en el título 9 del régimen sancionador, delitos aduaneros, faltas tributarias y faltas aduaneras. Ahí te habla de los ilícitos aduaneros y te habla de los delitos. Y le digo rápido para que ustedes lo busquen. ¿Cómo se clasifican los delitos aduaneros? Contrabando, defraudación aduanera, sustracción de prenda aduanera, falsificación de documentos, falsedad aduanera, cohecho, usurpación de funciones, asociación delictiva aduanera, tráfico de influencia y soborno. Todo esto es importante que ustedes lo vean y ahí están las faltas y más adelante están las penas, las pueden buscar. Y luego el régimen sancionador. Entonces es importante que ustedes
profundicen, que por lo menos lo vean. Y como ya están inmersos en esta carrera, puedan manejar todas esas informaciones. Tengo 2 personas con la mano levantada. Bien brevecito y una palabra de cierre del profesor, porque esto está casi terminando. Yo nada más, yo le puse 1 hora y dijimos 1 hora, profesor, yo le puse 15 minutos más. Dígame, Rosel, bien brevecito, pero cualquier inquietud, créanme que vamos a ver cómo lo manejamos para que nos dé el tiempo. No, Cuenta, ya Olga. me quedó la mano levantada, yo terminé. Gracias, maestra. Ok, perfecto. Pues miren, mis estimados, para mí ha sido un placer, profesor, de verdad. Esto es un tema muy amplio, porque no solo de valoración, hablamos de muchas cosas y demás, pero ustedes saben que esto ha sido muy especial. Yo realmente me entrego por demás. Y en lo que pueden seguirme en las redes, en Instagram y en mi canal. Y ahí igual pueden profundizar y ponernos a leer, que también influye más. Profesor, una palabra al cierre. Olga, tiene la mano levantada. Ligia, que tiene la mano levantada. Sí, Ligia, sí. Ligia. Buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Voy a ser un poco breve con mi pregunta. Espero no salirme un poco del tema. Si una mercancía no está en el arancel por X o Y motivo, entonces en ese caso, ¿cómo se clasificaría? ¿Se le otorgaría una nomenclatura provisional o qué sería en ese caso? No. Ya que, ¿cómo se le establecería el gravamen entonces? No, toda mercancía estará clasificada en el arancel. El arancel está definido por el convenio del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancía y estamos aplicando hoy la 7ª enmienda. Cada uno de los productos que están ahí, que usted pueda pensar como necesidad de adquirirlo en el mercado internacional, está ahí incluido. Desde la hebra del cabello hasta la uña que usted se pone, hasta la sangre que se transfunde, toda mercancía, todo. Entonces, en el capítulo 1 está el producto totalmente obtenido de la naturaleza, pero en el 97 está las antigüedades, entonces está todo incluido. Si realmente tiene alguna duda, la ley establece lo que es la resolución anticipada y la aduana aplica lo que es la consulta anticipada para cualquier duda de una declaración, de una clasificación que usted entienda pueda darle alguna confusión y pueda confirmarla por esa vía. Así es que todo lo pueden buscar ahí. Profesor, ¿alguna palabra al cierre? Bueno, realmente, maestra Niurka, muchas gracias. Yo creo que voy a tener que comprometerla a una segunda ponencia, porque los muchachos están ahí, ese chat está tomando fuego, Niurka, de verdad que sí. Yo creo que el 100% y más de lo que nosotros planeamos con esto se pudo lograr. Siempre le digo a los muchachos, el conocimiento está, nosotros no estamos inventando nada, simplemente somos facilitadores de experiencia y de conocimiento. Es decir que, Niurka, ha sido un honor, de verdad. Luego le comentaré a los muchachos quién fue que nos habló, porque ellos más o menos yo lo tenía ahí como en una nébula, pero yo creo que ha sido de verdad de sobremanera lo que esperamos y lo que recibimos de ti. Muchas gracias de verdad. En nombre de la UAS, de la licenciatura y de todos nosotros. Gracias. Siempre. De Dejo déjame ya quitar la grabación y ya así lo dejo para que no se me corte. Y ahí y ahora podemos conversar unos minutos. Así que por demás, para mí igual un placer. Esto es un don de dar. Y qué más nosotros ser parte de que los estudiantes y estas nuevas generaciones sean partícipes de que hay que investigar, hay que leer, hay que argumentar con realidad y sobre todo que nosotros estamos llamados a realizar las buenas prácticas. Así es que un verdadero placer y ya dejo la grabación en
en off. Un verdadero placer y me pueden seguir igual en mi canal, Aprende con Niurka, y así en Instagram, que siempre hay algo más que aprender. Buenas noches.